Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos considerando el gran ministerio del apóstol Pablo en la gran ciudad de Éfeso, la gran ciudad de la antigüedad, que era Éfeso, y que de alguna manera estamos diciendo que podría haber sido bien considerado como la realidad de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, de que el Evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Es un gran lugar en el que se está predicando, y el triunfo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Éfeso está mostrando la realidad de lo que dijo ya nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el libro continúa después del ministerio de Pablo en Éfeso, pero llamo vuestra atención sobre la importancia que tiene en el libro de Hechos lo que aconteció en Éfeso. Y por eso estamos considerando con detalle lo que aquí se nos comenta. Y en esta ocasión nos encontramos en el capítulo 19, versículos del 8 al 10, donde leemos así: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Constantemente, cuando venimos a la Escritura, tenemos que estar al tanto de que se nos presenta lo que podríamos llamar el carácter paradójico de la fe cristiana. El hecho de que el cristianismo nos enseña cosas que aparentemente parecen contradictorias, cosas que realmente parece que no casan, que no encajan en la forma en que nosotros podemos entender la realidad. Esto muchas veces tenemos que ser capaces de vivir a la luz de lo que significa, porque tantas veces venimos con ideas preconcebidas de lo que tiene que ser la fe cristiana. Claro, en un país como este, en el que hemos sido de alguna manera influenciados por una cierta forma de cristianismo, sin darnos cuenta pensamos que realmente lo que nosotros ya sabemos de la fe cristiana pues tiene que ser realmente lo que sea, y que quizás no hay nada nuevo o mucho nuevo que podamos descubrir. Constantemente encontramos, sin embargo, que la Escritura desafía esos moldes que ya traemos con respecto, en este caso, a la fe cristiana. Es exactamente lo que encontramos constantemente aquí en el ministerio del apóstol Pablo entre los judíos. Los judíos de entre todos los pueblos de la tierra habían recibido esa revelación especial de Dios que nosotros llamamos ahora el Antiguo Testamento. De alguna manera ellos podrían pensar, bueno, pues si hay un pueblo que conoce acerca de Dios, seremos nosotros, y por tanto nosotros podemos evaluar cualquier cosa que se nos traiga y podemos llegar a una conclusión inmediata sobre si es o no correcto a la luz de lo que entendemos. Y lo que encontramos, curiosamente, tanto en el ministerio de los apóstoles como en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es que, sin embargo, hay sorpresas inesperadas en ese anuncio del reino de Dios. Hay lo que estoy llamando esa paradoja de la fe cristiana, cosas que no encajan en la manera en que nosotros estábamos pensando anteriormente. Y esto es lo que produce lo que encontramos aquí, que me gustaría que pudiéramos pensar en esta ocasión. Es este detalle que menciona Lucas en el versículo 9, donde dice que Pablo se apartó de los judíos que maldecían el camino y se endurecían contra él, y separó a los discípulos. Pablo separó a los discípulos. ¿Por qué lo hizo? Precisamente por la realidad de ese tropiezo que estaba representando el mensaje cristiano para la sinagoga de los judíos. No todos los judíos recibieron ese evangelio, más bien reaccionaron en contra de él por esos prejuicios que tenían contra él mismo. Y encontramos que se produce esa separación. Es el apóstol Pablo mismo el que lleva adelante esa separación. Es bueno que recordemos en ese sentido que cuando leemos del apóstol Pablo, para nosotros el apóstol Pablo ahora equivale a las Escrituras. Y por tanto lo que nos está diciendo es que el Nuevo Testamento requiere que la iglesia cristiana se separe. Esto puede sonar
paradójico, porque el mensaje que traemos es un mensaje de unión con Dios, de reconciliación con Dios, y sin embargo exige una separación. Esa es la paradoja de la fe cristiana. Por un lado, es un mensaje que anuncia la paz para con Dios y sin embargo hay un conflicto donde quiera que se anuncia el reino de Dios. Esto es lo que me gustaría que pudiéramos, por tanto, tratar en esta ocasión y que lo hiciéramos a la luz del hecho de que lo que está aconteciendo aquí en el libro de Hechos, en particular en Éfeso, es algo que ya ha acontecido anteriormente en Corinto. Se nos dice en el capítulo 18, versículos 6 y 7, pero nuevamente los judíos, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pero aquí Lucas da un paso más y nos habla de que separa a los discípulos. No solamente es que Pablo se separa de los que contradicen su mensaje, sino que hay también aquí, se recalca, una separación de los discípulos. Se apartó Pablo de ellos y añade, y separó a los discípulos. Por tanto, el tema que nos ocupa en esta ocasión es esa separación y lo que implica esa separación. En primer lugar, tenemos que considerar lo que podríamos llamar el origen de la separación. De alguna manera ya hemos hecho referencia al mismo tema anteriormente. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, versículo 8, habló con denuedo por espacio de unos meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es la realidad del anuncio del reino de Dios lo que trae la separación entre los judíos que lo rechazan y aquellos que lo aceptan, que aceptan ese mensaje del reino de Dios. Y esto que acontece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que también acontece, según nos enseña el Señor Jesucristo, durante su propio ministerio y el ministerio de los discípulos que le envió a predicar en primer lugar en Israel. Estábamos por eso leyendo hace unos momentos en el Evangelio de Mateo, estábamos leyendo allí en el capítulo 10, donde encontramos cómo lo pone el Señor Jesucristo desde el versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Esto es curioso, ¿no? Esta es la paradoja. ¿Acaso no es Cristo el príncipe de paz? Y sin embargo dice aquí, no he venido para traer paz, sino para traer espada, es decir, para traer un conflicto. La separación tiene su origen en el hecho de que hay un conflicto donde quiera que se anuncia el Evangelio de Cristo Jesús. No siempre adquiere las mismas dimensiones, no siempre se manifiesta de la misma manera, pero necesariamente la luz se enfrenta con las tinieblas. Cristo dice, he venido para traer una espada. Entonces, esto es lo que os decía antes, que rompe nuestros esquemas, ¿no? Bueno, pues el Evangelio tendría que ser algo que todo el mundo aceptara, al final es un mensaje de paz, de armonía entre todos los seres humanos. Y sin embargo, Cristo dice aquí, esto trae una espada. Claro, esto es una metáfora, ¿no? Está hablando de un conflicto, de una guerra. El anuncio del reino de Dios causa problemas. Eso es lo que está aquí diciendo el Señor Jesucristo. Esto es importante escucharlo desde otro punto de vista también, permitidme que lo diga de esta manera. Y es que tenemos que estar advertidos, ¿no?, de que estamos en una realidad de una batalla espiritual en la que puede surgir este conflicto. Tenemos que estar advertidos sobre lo que implica seguir al Señor Jesucristo. Puede haber esa espada, se puede manifestar. Mirad cómo continúa el Señor Jesucristo en los siguientes versículos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Encontramos, en segundo lugar, aquí lo que podríamos llamar la disensión. La predicación del reino de Dios puede traer disensión en esas relaciones que son las más profundas
e íntimas que puede tener el ser humano con sus seres queridos, con su familia. ¿Acaso no es esto lo que da constantemente sentido a la vida de tantos? Bueno, pues realmente mi familia es lo más importante para mí. Y sin embargo, sabemos que la causa de Dios, la identificación con el Señor Jesucristo, es algo que alcanza una posición tan importante precisamente por ser Él quien es, que puede traer ese conflicto, que puede traer esa disensión. Y tenemos que estar avisados y alertas acerca de esa realidad. Pensad en aquella sinagoga en la que predicaba el apóstol Pablo, aquellos que blasfemaban contra el nombre de Cristo Jesús. ¿Pensáis que no serían parientes de algunos que habrían aceptado ese mismo evangelio? Judíos que se habían convertido, judíos que formaban parte de esa misma familia y se oponían a ellos. Esa es la realidad de la que está hablando aquí. Hay una disensión que viene, una disensión que aparece donde quiera que se anuncia el evangelio. Y lo que está diciéndonos aquí es que tenemos que estar dispuestos a asumir lo que es esa identificación con el Señor Jesucristo. Dice, y el que no toma su cruz, versículo 38, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Constantemente, como no podía ser de otra manera, desde una iglesia evangélica, cuando hablamos de la cruz, hablamos de ese camino de salvación. La salvación está en la cruz, está en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Somos salvos por la sangre que fue derramada en aquella cruz, esa obra de Cristo que fue clavado allí a favor de pecadores como nosotros para que pudiéramos ser salvos. Y esa dimensión es central en el Nuevo Testamento. La cruz es el lugar de nuestra salvación. Pero lo que también enseña el Nuevo Testamento, y algunas veces no recordamos, es que ser seguidores de un crucificado implica también una medida de crucifixión en nuestra vida cristiana. Hay que tomar la cruz. Al igual que Él tomó la cruz y, por supuesto, lo que Él hizo es inigualable, es nuestra salvación, pero nosotros en imitación con Él tenemos que llevar esa cruz. Tenemos que estar dispuestos a soportar, en este caso concreto, esa disensión y ese conflicto por causa de Él. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. Esas separaciones muchas veces pueden ser dolorosas, pueden ser terribles, pero si Cristo es quien es, Dios hecho carne, el único que me puede salvar, el único que me ha salvado, entonces mi devoción a Él, la prioridad tiene que ser Él, y cualquier otra cosa tendrá que ocupar siempre un segundo lugar. Eso es lo que está aquí diciendo. No está diciendo que no importen las relaciones familiares, no está diciendo aquí que en cuanto dependa de nosotros, como dice el apóstol Pablo en otro lugar, estemos en paz para con todos. El cristiano es un pacificador, procuramos llevarnos bien con todas las personas, pero en el caso de que surja un conflicto por causa del evangelio, nuestra primera devoción es a Cristo Jesús mismo. Esto es lo que implica la fe cristiana. Pero también hay bendición en ese camino de una manera paradójica. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Hay personas que dicen, pero yo no estoy dispuesto a entrar en ese conflicto. Yo no estoy dispuesto a vivir en disensión. Yo no estoy dispuesto a llevar mi cruz. Yo quiero salvar mi vida. Cristo dice, la perderás. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la paradoja. La realidad de que si nosotros ponemos a Cristo Jesús en primer lugar en nuestras vidas, entonces habremos encontrado el sentido de las mismas. El Evangelio tiene promesa para esta vida y para la venidera. Hay bendiciones de Dios en esta vida y en la venidera. Bendiciones de Dios llevando la cruz. Pero bendiciones de Dios en esta vida y también para la venidera. Allí una corona, aquí una cruz. Esa es la realidad de la que se nos está hablando. Por tanto, la separación tiene su origen en la realidad de que este reino ha invertido los valores, ha cambiado, ha transmutado los valores
de este mundo caído. Aquello que nosotros vemos que es absoluto, ahora tiene que ser considerado relativo. Claro, hay cosas de este mundo que el Evangelio desafía. Claro, el pecado. Si vemos los 10 mandamientos, decimos, esto está claro, ¿no? Pero es que también nos está diciendo que cosas que pueden ser absolutos en este mundo, cosas que realmente nosotros podemos entender como lo que da sentido y aparentemente no hay ningún pecado en ello, ¿eh? ¿Qué pecado hay en tener el amor por una familia, por tus familiares? Si hay un conflicto, por causa de Cristo Jesús, prevalece la devoción a Él. Y esto es el origen de la separación, el origen de la dificultad. ¿Por qué hay una sinagoga y una iglesia? Incluso puerta con puerta, como en Corinto. Una puerta es la puerta que entras a la sinagoga y la otra puerta entras a la iglesia. Por causa de la naturaleza del reino de Dios. ¿Cuándo se anuncia el reino de Dios? Hay una espada que llega. Esa sinagoga, podemos verlo desde el punto de vista, ¿no? Esa sinagoga, las sinagogas, ¿no?, de Asia Menor estarían en paz y en tranquilidad, ¿no? Y ha llegado este hombre, Pablo. Vamos a ver cómo en la segunda parte del libro, ¿no?, este conflicto se acentúa, ¿no?, contra Pablo, porque empiezan a darse cuenta los judíos, bueno, realmente aquí el problema es este Pablo, porque lo único que hace es alborotar donde quiera que va. Entonces se produce esa separación. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo que ha venido, algo que es de Dios, que es su reino. El origen de la separación es el anuncio del reino. Y por tanto, en ese sentido, nosotros estamos entendiendo que esto es algo que no se puede evitar. No se puede evitar. Por eso lo anunciamos y lo decimos. Esto no se puede evitar. Habrá veces que no acontezca. No es lo mismo el ministerio de Pablo en Éfeso que en otros lugares, pero es una marca de la realidad de la predicación del reino. Unos, lo podemos decir de otra manera, lo experimentan más que otros. Hay lugares oscuros en este mundo, países que no mencionamos, en los que esta realidad es muy clara, es muy evidente. Quizás entre nosotros no lo sea tanto, pero esto es lo que enseña. El origen de la separación está en el anuncio del reino de Dios. Pero el pasaje también, en segundo lugar, nos está invitando a que entremos más específicamente en esas causas de la separación. El origen está en la predicación del reino. ¿Cuáles son las causas de que ese reino produzca esa separación? Es lo que debemos pensar ahora también en esta ocasión. Se nos dice en el siguiente versículo, el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. ¿Por qué hay esta realidad de este encono y de esta enemistad de los judíos, en este caso en particular, contra Pablo? ¿Por qué llegan, como dice aquí, a endurecerse y a maldecir, a traer, como dicen otras traducciones, a desprestigiar este camino delante de todos aquellos que estaban allí en aquella sinagoga? Ya llega un momento en que Pablo está hablando y en medio de la conversación empiezan ya a hablar mal de Pablo y de lo que está diciendo Pablo. Es imposible esa convivencia, se ha enrarecido esa atmósfera, no se puede permanecer juntos. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué hay en este mensaje que trae esa enorme dificultad que conlleva que Pablo tenga que tomar esta medida de apartarse él y de separar a los discípulos de este reino de Dios, que han aceptado este reino de Dios? Y es que nuevamente aquí aparece lo que es el mensaje paradójico de la fe cristiana. Como os decía al comienzo, ¿no?, aquellos judíos cuando empezaban a oír hablar al apóstol Pablo, dice, esto nos suena y es bueno, ¿no? Porque ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Sabemos que Lucas nos provee ejemplos constantes de lo que significa la predicación de Pablo y por eso no repite constantemente los mismos mensajes en el libro de los Hechos, sino que nos da como ejemplos, ¿no? Y si queremos saber cómo empezaba Pablo sus predicaciones, pues podemos ir al capítulo 13 del libro de los Hechos, que encontramos todo un mensaje dirigido a judíos. Y podemos decir que a los oídos de los judíos esto empezaba bien, ¿verdad?
porque empieza a hablar del Antiguo Testamento, empieza a hablar de la historia del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel es un pueblo especial porque ha sido escogido por Dios para ser su pueblo. Pero llega un momento en que este mensaje se vuelve ofensivo. ¿Por qué? Porque está diciendo que todo aquello que se enseña en el Antiguo Testamento tiene un centro, que es la persona de un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Alguien oscuro, de Palestina, una especie de carpintero que acabó muerto en una cruz a instancias del pueblo judío y bajo la autoridad del Imperio Romano. Eso es el problema. ¿Cómo puede alguien así ser el rey de los judíos? Pablo dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero un reino implica un rey. ¿Qué rey es este? David, redivivo. Salomón, con todo su esplendor. ¿Quién es este rey? Es un Mesías crucificado. ¿Cómo puede ser? Y algo así como esto, que rompe los esquemas, como estamos diciendo, esa manera de pensar, bueno, esto yo ya lo sé, yo ya sé de qué va la fe cristiana. Esto rompe los esquemas de los judíos. ¿Cómo puede ser este el Mesías? Y de tal manera les afecta que hay esa enconada oposición a la predicación de Pablo, como dice aquí, endureciéndose y maldiciendo este camino delante de la multitud. Esta es la realidad de la que está hablando aquí. Es precisamente lo que implica esa separación está en el hecho de que este mensaje es, como dice Pablo escribiendo a los corintios, recordando lo que pasó también igualmente con los corintios, con aquella sinagoga que había también en Corinto, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Esto es algo inaceptable. Hasta el punto de que nosotros no podemos convivir con un mensaje como este. ¿Cómo va a ser nuestro Mesías alguien crucificado? Esto es totalmente imposible. Y sin embargo, el reino de Dios viene en Cristo Jesús. En ese Mesías crucificado en debilidad es donde está el gran poder de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Acaso el poder de Dios no se manifiesta en alguien que pueda venir y echar a los romanos de nuestra tierra, derramar la sangre de estos paganos, vencerles en el campo de batalla y echarlos para siempre, para que sigamos siendo una nación independiente? No. El poder de Dios está en ese Mesías crucificado, en aquel que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ahí es donde está el gran poder de Dios. Y eso rompe y echa por tierra todos los esquemas del mundo. El mensaje cristiano es, por tanto, una paradoja, algo que realmente nos está mostrando que la fe cristiana viene de lo alto. Es una revelación divina y sobrenatural. No es un mensaje inventado por el hombre, sino es un mensaje que comunica Dios mismo. Y es precisamente en esa oposición donde vemos que este mensaje es divino. Muchas veces, y esto es correcto y propio para nosotros, sobre todo los que nos gusta tanto la apologética, buscamos argumentos, ¿no?, y evidencias de que este mensaje es divino. Aquí una de las grandes evidencias es esa oposición que hay en el corazón del hombre contra un mensaje como este. Y ahí se ve el origen divino, porque no es algo inventado por nosotros. Que la gente de este mundo aplaude. No, es algo que el mundo rechaza completamente. Es un tropiezo, es una piedra de tropiezo, es algo que me avergüenza. ¿Cómo puede ser nuestro Mesías? ¿Qué estás diciéndonos, Pablo? ¿Que nuestro Mesías es alguien que fue colgado en una cruz? ¿Que nuestro Mesías es alguien que fue rechazado por nuestros dirigentes?
más sabios, por los sumos sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, los que más sabían, lo rechazaron. ¿Cómo va a ser ese el Mesías? ¿Me estás diciendo que Dios permitió que su Mesías fuera crucificado por Poncio Pilato? Esto es imposible. Esa es la realidad que aquí se nos está trayendo. La realidad de la paradoja del reino de Dios. Y es esto lo que nosotros tenemos que considerar. Somos conscientes de lo que implica el reino de Dios. Hemos entendido qué tipo de rey es el que anuncia el Evangelio. Es un Cristo crucificado. Es un Cristo que murió en la cruz por pecadores como nosotros, pero ahí es donde está el gran poder de Dios. Ahí es donde está el sentido de la vida. Pablo dice también, esta es la sabiduría de Dios. ¿Cómo puede ser? Esto es una tontería, dirían los gentiles, ¿no? Es una locura. Han perdido la cabeza estos cristianos. Otra reacción distinta a la de los judíos. Pero ahí está la sabiduría de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible que un pecador que merece la condenación, que merece el justo juicio de Dios, pueda ser perdonado, pueda tener la seguridad de la vida eterna? Porque hubo uno que estuvo dispuesto a morir en aquella cruz para que nosotros ahora pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Uno que vivió una vida santa, plena, inocente, de obediencia a toda la ley de Dios, y que dio su vida en aquella cruz del Calvario, sobre la base de una persona y de una obra como la que realizó esa persona. Hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten del pecado y ponen su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos con respecto al Rey? He ahí la causa de la separación. He ahí lo que hace que alguien sea parte de la Iglesia o no esté en la Iglesia. Porque el pasaje no solamente nos habla del origen de la separación, de las causas de la separación, sino también, en tercer lugar, nos dice cuáles son las consecuencias de la separación. Dice aquí, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Déjame que lo ponga de esta manera ahora. Cuando oímos hablar de esto, de separación, claro, esto suena algo tan negativo, ¿no? Tan duro. Cuando oímos la palabra de Jesús temblamos, todos temblamos. Fíjate lo que implica, lo que puede implicar seguir a Cristo. Es una vida difícil, ¿no?, de llevar una cruz. Pero sabéis, las consecuencias de la separación, como quedaba indicado de alguna manera por dice el Señor, la bendición que hay en seguirle a Él, la vida eterna que tenemos en Él, implica algo también maravilloso para nosotros. La separación implica la identificación de quiénes son los discípulos del Señor Jesucristo. Mientras estaban todos amalgamados en la sinagoga, ¿quién es un discípulo de Cristo? ¿Cómo podemos distinguirles? Ahora se ve a las claras, cuando Pablo aparta a los discípulos. Es lo que llamamos hoy en día la Iglesia. Nos están mostrando quiénes son esos discípulos de Cristo Jesús. ¿Quién está del lado de Cristo Jesús? ¿Quién está del lado del Evangelio? Esa es la Iglesia. Y por tanto nos está hablando de algo que se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Es una profundidad. La Iglesia no es simplemente una cosa nacional, ¿no? Bueno, pues esta nación es cristiana, ¿no? Todos son de la Iglesia. Yo es que nací en esta Iglesia, es que yo recibí un bautismo, lo que sea, ¿no? Todos somos de la Iglesia, no. En la naturaleza del Nuevo Testamento vemos que la Iglesia es algo que se forma conscientemente. Si yo formo parte de la Iglesia, es una decisión de formar parte de esa Iglesia. Esa separación implica una identificación de quiénes son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos constantemente en el Nuevo Testamento y en nuestra práctica actual, vemos como aquellos que han creído, dice aquí,
eran bautizados. En el caso de Corinto se nos comenta. Es decir, hay una identificación con Cristo. No simplemente es decir, soy de Cristo, sino que formo parte de la Iglesia de Cristo. Notad cómo dice, separó a los discípulos. ¿Cómo manifestamos que somos discípulos de Cristo Jesús? Tenemos que buscar el bautismo. ¿El bautismo nos salva? No nos salva el bautismo. Pero si eres un creyente en Cristo Jesús, tienes que obedecer a ese mandato de bautizarte. Tienes que decir, yo me quiero bautizar, quiero dar testimonio delante de todos, delante del mundo, delante de la Iglesia, delante de los ángeles del cielo, de que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Esto es a lo que apunta nuestro Señor Jesucristo en esas palabras que leíamos tremendas. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Buscamos, por tanto, esa identificación. Y eso lo tenemos hoy en día en lo que se llama también la membresía de la Iglesia. ¿Por qué hablamos de membresía de la Iglesia? ¿Por qué somos miembros de una Iglesia? Porque nos estamos identificando con Cristo Jesús en una Iglesia en particular. En Éfeso dice aquí, separó a los discípulos. Esto es una Iglesia, donde nosotros estamos mostrando que somos los miembros de esa Iglesia y que pertenecemos a Cristo Jesús. Nos damos cuenta de que la membresía de la Iglesia hunde sus raíces en pasajes como este. Es la consecuencia de ser la Iglesia del Señor Jesucristo. La consecuencia de la separación es esa identificación con el Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera se muestra esa realidad de la Iglesia? Dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Bueno, esa palabra que dice a discutir parece, hoy en día en el castellano actual, parece que era una disputa, ¿no? Estaba disputando, ¿no? Como si subieran en la sinagoga. En realidad, lo que quiere decir aquí el apóstol es que había una enseñanza con respecto a lo que significaba ser la Iglesia de Cristo Jesús, ser discípulos de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir esa palabra ahí. Quiere decir que, notadlo bien, cada día, es decir, la Iglesia es un lugar donde cotidianamente, semanalmente, regularmente, escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que somos la Iglesia de Cristo Jesús? Porque, como mínimo, estamos aquí presentes para oír la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos, en ese sentido, separados. ¿Cómo se muestra esa separación? Nos juntamos aquí, físicamente, regularmente, para oír la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios exige, eso es lo que Pablo hizo entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar también en nuestra vida. Nos hemos identificado con Cristo, buscamos hacerlo. Si eres creyente, tenemos que buscar ese bautismo. Si somos creyentes, tenemos que buscar ser miembros de la Iglesia local. Queremos expresar más y más lo que significa que formamos parte del pueblo del Señor. Las consecuencias de la separación, la identificación de los discípulos, pero también es curioso que Lucas así lo conecte. Así, de este modo, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Nuevamente, la separación parece algo tan negativo. Y sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias, en segundo lugar, de la separación? La extensión del reino de Dios. Es desde el trampolín de esa iglesia local que se forma en Éfeso que el Evangelio se extiende de una manera extraordinaria. Dice que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús desde la iglesia local. ¿Cuál es el plan de Dios para la extensión de su Evangelio? Pasa por la iglesia local. La iglesia local ocupa un lugar central en los propósitos de Dios para la extensión del Evangelio. Es desde la iglesia local que se extiende el Evangelio del reino de Dios. Esto es lo que estamos viendo en ese desarrollo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo que hay
consecuencias positivas de esa separación santa que exige la palabra de Dios de aquellos que no se identifican con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué hay consecuencias positivas? Porque estamos en las manos de ese Dios. Porque esta iglesia es la iglesia por la que Cristo dio su sangre. Y es desde esa iglesia que se extiende ese conocimiento del Señor Jesucristo. Si tenemos interés genuino en que otros conozcan al Señor, tenemos que darnos cuenta de que esto pasa por la iglesia. Pasa por el cuerpo de Cristo Jesús. Pasa por darnos cuenta de que es el lugar donde vamos a enseñar la palabra de Dios para que otros puedan conocerle. Es el lugar de ánimo para el apóstol Pablo en esta ocasión para seguir hablando del Señor Jesucristo en Éfeso. ¿Qué es lo que vemos en el resto de este capítulo 19? Y como sabéis, alguno de vosotros, es un capítulo muy amplio, porque como os decía antes, realmente el ministerio de Éfeso es como si fuera un punto y final del libro. Hay otras cosas más que se escriben, pero es tan importante ese ministerio que fíjate todo lo que le dedica Lucas. Pero lo que estamos diciendo ahora es que es desde la plataforma de esa iglesia que se ha formado en Éfeso, que todo lo que podemos seguir leyendo tiene lugar. El anuncio del Evangelio, la victoria sobre Satanás y los poderes de las tinieblas, la preservación del apóstol Pablo para seguir con la obra misionera, todo tiene lugar en ese contexto de la iglesia en Éfeso. Y por tanto, vemos esa paradoja también aquí. Pero ¿acaso la separación no va a debilitar, ¿no?, a la iglesia, ¿no? Porque si nos separamos, es una paradoja. La separación es lo que trae la extensión de la iglesia. ¿Acaso no lo dice el apóstol viendo a los Corintios con una expresión que podemos usar también en estos momentos? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Cómo se podría anunciar a Cristo Jesús? Lo pongo de esta manera. Efectivamente, adecuadamente, si entre nosotros hubiera personas que no creyeran en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el único Salvador, o que incluso como aquí en la sinagoga estuvieran dispuestos a maldecir el camino. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo se podría extender un evangelio así? No. Es precisamente porque ha habido esa separación y esa identificación de los discípulos de Cristo Jesús en lo que llamamos la iglesia, que ese evangelio se puede extender. Porque es un sonido claro el que da, por tanto, la trompeta. Solo Jesucristo salva. Si os preguntan, ¿y por qué hay tantas iglesias o por qué hay tantos lugares? Porque es que tenemos que preservar la pureza del evangelio. Tenemos que preservar el testimonio del Nuevo Testamento. No podemos simplemente amalgamarnos con cualquiera que diga que es cristiano, porque está diciendo que es cristiano. No, tenemos que tener con toda claridad en nuestra mente y en nuestro corazón que la extensión del único camino de salvación que pasa por la cruz de Cristo Jesús, la salvación de aquellos que están a nuestro lado, reside en que mantengamos incólume el testimonio claro del Evangelio. Es decir, que seamos apostólicos en todo. Y por eso la iglesia cristiana existe separada de todos aquellos que no creen, de todos aquellos que se oponen. Es así como es identificada y es así como se extiende el mensaje del Señor. Por tanto, es para la gloria de Dios que existe esa separación, que abrazamos esa separación de todos aquellos que no creen, para que pueda aparecer una identificación clara de la iglesia de Cristo Jesús y del mensaje que esa iglesia preserva, que es su deber más esencial. ¿Cuál es realmente la confianza que Cristo ha otorgado a su iglesia? Es que preservemos el evangelio puro. Si perdemos el evangelio, lo hemos perdido todo. Podemos tener muchos defectos, pero si tenemos el evangelio, tenemos todo.
Lo tenemos todo. Porque en ese evangelio, en abrazar a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, es donde está realmente nuestra razón de ser como iglesia. Solo así podremos ser efectivos en medio de esta sociedad. Si manifestamos con toda claridad cuál es nuestro centro, Cristo Jesús y este crucificado. Si lo rechazan, lo tendrán que rechazar. Tendrán que dar cuenta a Dios. Pero este es nuestro testimonio. Esta es nuestra identificación como iglesia. Esta es la realidad de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pues quiera Él que cada uno de nosotros podamos tener con toda claridad este sentido de lo que implica el Evangelio. Soy del Señor Jesucristo. Si soy del Señor Jesucristo, formo parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y si es así, doy ese testimonio con la iglesia de la realidad de que solo Cristo y este crucificado es el camino de vuelta a Dios. Quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos así vivir para la gloria de Dios. Amén.